La lumbalgia es un padecimiento que puede ser agudo, subagudo o crónico. Actualmente la definición lo incluye de la zona que es de las últimas costillas hacia el pliegue inferior de los glúteos. Muchas veces este dolor se refleja en los miembros pélvicos, es decir, en el trayecto de ambas extremidades inferiores, y es cuando hablamos de una lumbalgia sistematizada. Se estipula que hasta unas 6 semanas de duración de lumbalgia se le conoce como una lumbalgia aguda. Aquí la lumbalgia la podemos dividir en subaguda cuando es de 6 a 12 semanas. Arriba de esas 12 semanas, entonces ya la consideramos como lumbalgia crónica. La importancia de saber el tiempo es realmente para ver estudios y realmente enfocarnos hacia dónde debemos ir en una forma inicial. Posteriormente, sabiendo esto, la lumbalgia la podemos dividir en lumbalgia mecánica y no mecánica. La lumbalgia mecánica, pues obviamente es, como su nombre lo dice, es por algún efecto o alguna complicación mecánica en cualquiera de las estructuras comprendidas de la zona lumbar. Y bueno, esta puede ser con afección radicular o sin afección radicular. Esas lumbalgias con lo que dice la gente que es el ciático o la afección o dolencias del nervio ciático, es la lumbalgia mecánica con afección radicular o sistematizada. La no mecánica es generalmente un dolor que se queda ahí en la zona lumbar. Bueno, es un mecanismo del dolor habitual. Se le conoce como un dolor somático inicialmente. Posteriormente se vuelve un dolor mixto. Ya son términos más médicos, pero realmente es como cualquier dolor, inicia como cualquier dolor en cualquier afección. Como si tuviéramos un golpe, una contusión en el pie, prácticamente así empiezan el mecanismo del dolor. A nivel periférico se activan unos receptores y de ahí van viajando hasta lo que es la cuestión medular para desarrollar lo que es el mecanismo del dolor. Ahora, la intensidad obviamente va a ser subjetivo a través de cada individuo. Se dice que hasta un 85% alguien va a desarrollar lumbalgia alguna vez en su vida. ¿Qué población está más afectada o que podemos ver mayor este padecimiento? Pues es la gente en edad productiva, la gente que está trabajando. Principalmente se estima que de los 30 a los 50 años es el intervalo que más acontece esta entidad. Gente que carga pesos considerados, es decir, arriba de 10 kilos en forma repetida, sin alguna protección, cargándolo de una forma inadecuada, produce lumbalgia. Se me ocurre, por decir algún oficio, por ejemplo, los señores que cargan garrafones de agua, ¿cuántas veces los van a cargar al día? Si lo cargan de una forma inadecuada, entonces realmente es propenso a padecer lumbalgia. Sí, hay factores de riesgo asociados a padecer lo que es lumbalgia. Tiene una carga genética importante para padecer lumbalgia. La disposición mecánica de ciertas columnas en zonas lumbar, lumbosacra, también la predispone. Hay columnas lumbosacras que son más cóncavas y realmente eso también llega a producir un mayor efecto a padecer esta entidad. También el sobrepeso, obviamente la obesidad aumenta también el riesgo principalmente. Una debilidad muscular de la zona alrededor de la lumbalgia, de la zona lumbar, del core muscular, que es la musculatura abdominal, paravertebral de la zona lumbar, y la musculatura glútea también condiciona esto o es propenso. Ciertas posiciones o malas posturas también llega a padecer esta afección y se asocia mucho a la flexión anterior lumbar, es decir, el tronco se flexiona hacia adelante en forma repetida y con carga. También la flexión del tronco y con rotación repetida también se asocia a padecer lumbalgia. Puede ocurrir en cualquier etapa de la vida. Obviamente se presenta más en gente laboral por lo que estamos hablando, ¿no? Las condiciones que
que engloban el ambiente para padecer lo que es la lumbalgia. Pero realmente la lumbalgia se puede desarrollar en cualquier época, en cualquier etapa de la vida. Sí, es un factor, de hecho está considerado como un factor de riesgo, el estrés para padecer lumbalgia. ¿Y quién no le ha dolido la espalda cuando uno está estresado? Realmente sí, es considerado como un factor de riesgo. Para evitar la lumbalgia, bueno, debemos de tener prácticamente, explicaba con anterioridad, aquella musculatura debe de estar funcional. Tenemos que tener cierta fuerza muscular sobre lo conocido hoy en día como el core muscular, musculatura del abdomen, paravertebral lumbar y glútea para poder evitar dolor lumbar. Asociado también a guardar un peso sano, tratar de no tener un sobrepeso, también va a ayudar. Y pues, la gente que haga ciertas actividades en relación a lo que es la flexión anterior y con rotación, pues cargarlo en forma adecuada. Actualmente hay técnicas para hacer esos trabajos, simplemente llevarlos a cabo. Higiene de columna, pues son las cuestiones posturales, el fortalecimiento, lo que hoy se conoce como core muscular. El core muscular es la musculatura paravertebral alrededor de la columna lumbar y abdominal. Y obviamente, como les decía en la definición, pues también es sobre la musculatura glútea. Realmente teniendo un fortalecimiento de estos grupos musculares, prácticamente no vamos a tener lumbalgia, si lo acompañamos también a buenas posturas principalmente. Y obviamente tener un peso ideal, no exagerado. De acuerdo al origen o la etiología que nos dé la lumbalgia, realmente puede ser un padecimiento curable, o al menos que sea alguna afección un poco más extrema, como por ejemplo afecciones tumorales o afecciones degenerativas genéticas, pues es cuando no pensamos de una cura. Pero principalmente el 90% de las lumbalgias son de origen idiopático y generalmente este 90% llega a ser curable. ¿Con qué? Pues con tratamientos médicos, higiene de columna. Actualmente tiene mucha importancia, incluso más que el tratamiento médico. Para ese 90% de las lumbalgias, la higiene de columna es la solución. Bueno, el 90% de las lumbalgias realmente deberían de ser tratadas en el primer nivel de atención. ¿A qué voy con esto? El médico general, el médico familiar, el médico de primer contacto realmente es el capacitado para tratar el 90% de estas lumbalgias, o al menos debería de serlo. Ese 10% restante es el que cae ahora sí en nuestras manos, el 10% que ya debe ser tratado por el especialista. Ok, es una lumbalgia dentro del 90%, pero ya es una lumbalgia subaguda o crónica, entonces también pudiese ser tratado por el ortopedista.